Las batallas de las Islas Santa Cruz, que tuvieron lugar entre el 25 y el 27 de octubre de 1942, marcaron uno de los momentos más intensos de la campaña del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Parte de la larga y sangrienta lucha por la supremacía naval entre Estados Unidos y Japón, esta batalla involucró portaaviones, cruceros y destructores de ambos lados, y tuvo lugar en el contexto del intento japonés de reanudar la ofensiva después de los reveses sufridos en Guadalcanal. Después de la batalla de Midway en junio de 1942, Japón estaba decidido a revertir su suerte en el Pacífico. Los japoneses planearon una gran ofensiva que comenzaría con la captura de Henderson Field, el aeródromo estratégico de Guadalcanal, que estaba en manos de los marines estadounidenses. Para ello, la flota japonesa, liderada por el almirante Isoroku Yamamoto, estaba preparada para enfrentarse directamente a las fuerzas aliadas, especialmente a los buques estadounidenses que protegían la isla. Los estadounidenses, bajo el mando del almirante William Halsey, eran conscientes de la importancia de Guadalcanal y sabían que perder el campo Henderson significaría un revés catastrófico en la campaña. Así, los grupos de tareas estadounidenses, centrados en los portaaviones USS Enterprise y USS Hornet, se posicionaron para interceptar la flota japonesa que avanzaba hacia las Islas Santa Cruz. En la mañana del 26 de octubre, las dos fuerzas navales finalmente se encontraron. La batalla comenzó con ataques aéreos de ambos lados. Los japoneses fueron los primeros en lanzar sus aviones de ataque, apuntando al USS Hornet. Las bombas y los torpedos impactaron repetidamente al portaaviones, causando incendios devastadores y graves daños estructurales. El Hornet quedó inutilizado, pero su tripulación continuó luchando para salvar el barco. Mientras tanto, los aviones estadounidenses tomaron represalias atacando a los portaaviones japoneses Skaku y Sui. El Skaku resultó gravemente dañado, lo que lo obligó a retirarse de la batalla. A medida que avanzaba el día, las pérdidas en ambos lados se acumulaban. El USS Enterprise también fue alcanzado por varias bombas, pero milagrosamente logró mantenerse operativo gracias a los heroicos esfuerzos de su tripulación. Por otra parte, los japoneses perdieron muchos aviones y pilotos experimentados, un golpe del que nunca se recuperarían del todo. Sin embargo, los estadounidenses también sufrieron grandes pérdidas, incluido el hundimiento del USS Hornet, que fue abandonado y hundido por destructores estadounidenses después de repetidos ataques japoneses. La batalla terminó sin un ganador claro. Los japoneses lograron infligir daños significativos a la flota estadounidense, pero no lograron su objetivo principal de recuperar Guadalcanal. Los estadounidenses, aunque gravemente dañados, conservaron el control del campo Henderson y continuaron resistiendo los ataques japoneses. Las Islas Santa Cruz representaron un punto de inflexión en la guerra en el Pacífico. Aunque los japoneses demostraron la fuerza de su flota y su capacidad para infligir pérdidas devastadoras, el costo de perder pilotos y aviones experimentados fue irreparable. Por otro lado, los estadounidenses demostraron resiliencia y determinación, consolidando lentamente su superioridad naval y aérea en el Pacífico. La batalla de las Islas Santa Cruz continuó con una intensidad que puso a prueba el coraje y la resistencia de todos los involucrados. Para comprender plenamente los acontecimientos, es fundamental profundizar en los detalles de las decisiones estratégicas, la brutalidad del combate y el impacto que esta batalla tuvo en el destino del Pacífico. Mientras el USS Hornet se encontraba inmovilizado por incesantes ataques, la tripulación demostró una determinación casi sobrehumana. Bajo el fuego constante de los aviones japoneses, los marineros trabajaron incansablemente para combatir los incendios y mantener el barco a flote. A pesar de los esfuerzos, las condiciones a bordo se volvieron insostenibles. Explosiones secundarias sacudieron el Hornet y finalmente se ordenó a la tripulación abandonar el barco. La visión del portaaviones, que había sido un símbolo de fuerza para la flota estadounidense, ahora escorado hacia un lado y envuelto en llamas, fue devastadora. Mientras tanto, el USS Enterprise, apodado Big E,
se convirtió en el foco de los ataques japoneses. El portaaviones ya había sufrido daños en batallas anteriores, pero seguía siendo la piedra angular de la resistencia estadounidense. Las tripulaciones de artillería a bordo se enfrentaron a oleadas de bombarderos en picado y aviones torpederos. A pesar de haber sido alcanzado varias veces, el Enterprise mantuvo su capacidad de lanzar aviones, que partieron para tomar represalias contra los japoneses. En el aire, la batalla fue igualmente feroz. Los pilotos estadounidenses y japoneses se batieron en duelo en combate aéreo sobre el océano, donde la habilidad y la suerte determinaban quién sobreviviría. Los pilotos japoneses, aunque bien entrenados, comenzaron a sentir el peso de sus pérdidas en Midway y en batallas anteriores. Muchos de los pilotos que participaron en la ofensiva de las Islas Santa Cruz eran nuevos e inexpertos, mientras que los estadounidenses comenzaban a beneficiarse de programas de entrenamiento intensivo que producían aviadores cada vez más capaces. Una de las historias más notables del combate aéreo fue la lucha desesperada por proteger a los portaaviones de un ataque directo. Los Wildcats estadounidenses, cazas que defendían la flota, se enfrentaban a los ágiles Zeros japoneses en batallas aéreas que a menudo terminaban en colisiones mortales o inmersiones en los océanos. A pesar de estar en desventaja tecnológica en comparación con los Zeros, los Wildcats eran resistentes y sus pilotos desarrollaron tácticas para superar las limitaciones de sus aviones, incluida la formación conocida como Satchweave, que resultó efectiva contra los ágiles cazas enemigos. Del lado japonés, la situación empezó a deteriorarse cuando el portaaviones Kaku, uno de los pilares de su fuerza, resultó gravemente dañado. Los bombarderos en picado estadounidenses impactaron la cubierta del barco, provocando explosiones devastadoras que inhabilitaron su capacidad de lanzar aviones. El Sui, otro portaaviones japonés, también sufrió daños que comprometieron su eficacia. Aunque la flota japonesa mantuvo una ventaja inicial en número de barcos, su capacidad operativa estaba disminuyendo rápidamente. En las aguas circundantes, cruceros y destructores de ambas flotas se enfrentaron en enfrentamientos menores pero igualmente críticos. El crucero japonés Chikume fue derribado por bombarderos estadounidenses, mientras que los destructores estadounidenses se enfrentaron a torpedos lanzados por submarinos enemigos. Las aguas agitadas y llenas de escombros hicieron que las operaciones de rescate y los ataques fueran aún más caóticos. A última hora del 26 de octubre, las fuerzas de ambos bandos comenzaron a retirarse para evaluar los daños y evitar pérdidas adicionales. El USS Hornet, incapaz de ser remolcado debido a la presencia de submarinos japoneses, fue finalmente hundido por torpedos estadounidenses para evitar que cayera en manos enemigas. La pérdida del Hornet fue un golpe simbólico para Estados Unidos, pero la resistencia del USS Enterprise y la destrucción de tantos aviones japoneses dieron a los estadounidenses motivos para creer que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Aunque técnicamente fue una victoria táctica para Japón, la batalla de las Islas Santa Cruz fue un desastre estratégico para los japoneses. Habían perdido una cantidad alarmante de aviones y, lo que es más importante, pilotos experimentados que eran difíciles de reemplazar. Esta batalla reforzó un patrón que se repetiría a lo largo de la guerra. Japón a menudo lograba victorias tácticas en combates individuales, pero sufría pérdidas irreparables en recursos humanos y materiales que socavaban su capacidad para sostener la guerra a largo plazo. Del lado estadounidense, la batalla reveló la creciente eficacia de sus operaciones combinadas. Aunque habían sufrido pérdidas significativas, Estados Unidos estaba aprendiendo de cada enfrentamiento. Las lecciones de las Islas Santa Cruz se aplicarían en las batallas venideras, incluida la decisiva campaña de las Islas Salomón, donde la Armada estadounidense finalmente consolidaría su supremacía en el Pacífico. La vida de los soldados que participaron en la batalla de las Islas Santa Cruz estuvo marcada por una tensión constante, un agotamiento físico y una carga emocional aplastante. La guerra en el Pacífico, especialmente en las batallas en las que participaban portaaviones, era un campo de batalla único, donde la mayoría de los miembros de la tripulación experimentaban la guerra de forma indirecta, pero no por ello menos mortal.
Los marineros y pilotos seleccionados para esta batalla enfrentaron desafíos que iban más allá de las bombas y las balas, lidiaron con el miedo a lo desconocido, la nostalgia y el peso de decisiones que podían costar vidas. El contexto de los soldados estadounidenses. Para los jóvenes marineros estadounidenses a bordo de barcos como el USS Hornet y el USS Enterprise, la guerra en el Pacífico era a menudo su primera experiencia de combate. La mayoría eran hombres jóvenes, de poco más de 18 años, procedentes de granjas, pequeños pueblos y grandes centros urbanos de Estados Unidos. Muchos se habían alistado poco después del ataque a Pearl Harbor, impulsados por un sentido del deber patriótico y la idea de proteger su nación. La realidad a bordo, sin embargo, era muy diferente del romanticismo que rodeaba las historias de guerra. La vida diaria estaba regida por una rutina implacable de mantenimiento, entrenamiento y turnos agotadores. A bordo de portaaviones como el Hornet, los miembros de la tripulación vivían en espacios reducidos, donde el rugido ensordecedor de los motores, el olor a combustible para aviones y la vibración constante de la maquinaria eran parte del ambiente. La comida enlatada y el agua racionada formaban parte del menú diario, mientras que la privacidad era inexistente. Cuando comenzaron los combates, el clima psicológico cambió drásticamente. El sonido de las sirenas de ataque aéreo, el rugido de los motores de los aviones al despegar y el crepitar de la artillería antiaérea crearon un caos ensordecedor. Muchos soldados admitieron que durante esos momentos el miedo se apoderó de ellos. No era solo el miedo a la muerte, sino también el miedo al fracaso, a no poder defender el barco, a los camaradas y la misión. La carga de los pilotos. Para los pilotos, la carga fue aún mayor. A bordo de sus bombarderos y cazas en picado, estos hombres se enfrentaron a peligros inimaginables. Cuando despegaron de los portaaviones, muchos sabían que tal vez no regresarían. Los aviones eran frágiles y podían ser derribados fácilmente por el fuego antiaéreo o los cazas enemigos. Además, las misiones a menudo implicaban volar cientos de millas sobre el océano, sin otra referencia visual que la brújula. Perderse significaba un destino casi seguro de estrellarse en el vasto Pacífico, donde pocos sobrevivientes fueron rescatados. Los pilotos recibían un entrenamiento intensivo para el combate, pero ninguna cantidad de entrenamiento podía prepararlos para el trauma de ver a amigos derribados o la presión de alcanzar objetivos cruciales bajo fuego intenso. Muchos admitieron que el ruido de la batalla fue algo que permaneció con ellos incluso después del aterrizaje. El rugido de los motores y el impacto de las explosiones dificultaban el sueño o el descanso. Las pesadillas eran comunes y la fatiga mental comenzó a instalarse en los pilotos que volaban salidas consecutivas. El lado emocional de los soldados japoneses. Por otro lado, los soldados y pilotos japoneses se enfrentaron a desafíos igualmente intensos. El entrenamiento militar japonés enfatizaba el deber hacia el emperador y la patria por encima de todo. La idea de retirarse o fracasar se consideraba una deshonra intolerable y muchos soldados japoneses entraban al combate ya preparados para morir. Los pilotos japoneses, en particular, eran vistos como instrumentos de victoria y a menudo llevaban a cabo sus misiones con un fanatismo que impresionaba incluso a sus adversarios. Sin embargo, bajo la fachada de lealtad inquebrantable, muchos soldados japoneses también luchaban contra el miedo y la duda. Para ellos, la pérdida de compañeros experimentados comenzó a convertirse en una carga insoportable. La Armada Imperial japonesa no tenía un programa de entrenamiento tan extenso como los estadounidenses, y el reemplazo de pilotos experimentados por novatos se hizo cada vez más frecuente. Estos jóvenes, a menudo con poco más que unas pocas semanas de entrenamiento, fueron lanzados a batallas épicas contra fuerzas estadounidenses cada vez más experimentadas y mejor equipadas. La carga psicológica del combate. La batalla de las Islas Santa Cruz fue un claro ejemplo de cómo el combate naval en el Pacífico era también una guerra de resistencia emocional. Ambos bandos se enfrentaban a la tensión constante de ataques inesperados,
la ansiedad de saber que un solo torpedo o bomba podía convertir un barco en un infierno flotante y el peso de la responsabilidad de proteger a sus camaradas. Después de la batalla, muchos soldados estadounidenses y japoneses que sobrevivieron sufrieron cicatrices físicas y emocionales. Los marineros informaron de noches de insomnio, atormentados por los gritos de sus compañeros heridos o por el sonido de las explosiones. Los pilotos que regresaron a los portaaviones tenían en sus rostros la mirada vacía de quienes habían mirado directamente a la muerte. Muchos de estos hombres nunca volverían a hablar de lo que vivieron, guardando para sí mismos los recuerdos del horror y la pérdida. La batalla de las Islas Santa Cruz no fue solo un choque entre máquinas y estrategias, fue una lucha que puso a prueba los límites del coraje y la humanidad de sus participantes. La guerra no perdonó a nadie y, al final, la victoria o la derrota vinieron acompañadas de un precio emocional incalculable. Para los marineros y aviadores estadounidenses, la batalla de las Islas Santa Cruz marcó un punto de inflexión en sus percepciones de la guerra. Muchos sobrevivientes informaron que después de la batalla comenzaron a comprender verdaderamente la escala y la brutalidad del conflicto en el Pacífico. La pérdida del USS Hornet fue particularmente devastadora. Para la tripulación del portaaviones, el barco era más que una plataforma de combate, era un hogar, un símbolo de seguridad y comunidad. Ver al Hornet consumido por el fuego y hundirse en el océano fue un golpe psicológico que sacudió la moral de muchos. Aún así, la resiliencia estadounidense emergió como un tema central. Incluso frente a la destrucción, continuaron luchando, decididos a honrar a sus camaradas caídos. Después de la batalla, muchos soldados experimentaron síntomas que hoy se identificarían como trastorno de estrés postraumático, TED. Eran comunes las pesadillas recurrentes, los recuerdos de las explosiones y los gritos de los compañeros heridos. El silencio fue una reacción frecuente, muchos prefirieron no compartir sus experiencias, aislándose emocionalmente. Para algunos, regresar a la vida civil años después fue un desafío, ya que los recuerdos de la guerra continuaban atormentándolos. Por otra parte, la supervivencia también trajo consigo un sentimiento de renovada determinación. La victoria japonesa en el terreno táctico fue amarga, ya que las pérdidas humanas y materiales sufridas por los estadounidenses estuvieron acompañadas de lecciones cruciales. Muchos marineros y pilotos se comprometieron a luchar aún más duro, sabiendo que estaban contribuyendo al esfuerzo a largo plazo para derrotar a Japón. Los soldados japoneses y la decadencia moral. Para los soldados japoneses, la batalla de las Islas Santa Cruz también dejó cicatrices profundas, aunque se manifestaron de diferentes maneras. En Japón, el código de honor samurái y la devoción al emperador eran principios que impregnaban el entrenamiento militar. Sin embargo, después de la batalla, la realidad comenzó a imponerse de forma cruel. La pérdida de pilotos experimentados fue un golpe particularmente devastador. Muchos de los aviadores que participaron en la batalla eran considerados la élite de la Fuerza Aérea Naval japonesa. Representaban años de entrenamiento y experiencia acumulada, algo que Japón no podía reemplazar rápidamente. El impacto psicológico en los pilotos sobrevivientes fue severo. Aquellos que lograron escapar con vida a menudo se encontraron aislados o culpados por la muerte de sus compañeros. En una cultura que valoraba el sacrificio extremo, la supervivencia a menudo se veía con sospecha o como una señal de fracaso. Los marineros japoneses también se enfrentaron a condiciones inhumanas a bordo de sus barcos. A diferencia de los estadounidenses, cuya armada estaba equipada con sistemas de apoyo más robustos, las fuerzas japonesas a menudo sufrieron una falta de suministros, alimentos y atención médica adecuada. Después de la batalla, muchos de los heridos se enfrentaron a una recuperación precaria, agravada por la escasez de medicamentos y el colapso logístico que comenzaba a afectar a la armada japonesa. Además, la comprensión de que la guerra estaba cambiando rápidamente comenzó a penetrar en la psique colectiva japonesa. Aunque las fuerzas imperiales todavía pudieron luchar e infligir daños significativos, la batalla de las Islas Santa Cruz reveló el terrible costo de cada victoria.
La marina japonesa empezaba a sentir la tensión de una guerra de desgaste, una lucha prolongada que favorecía a los estadounidenses debido a su capacidad industrial superior. Las consecuencias estratégicas de la batalla. En el campo estratégico, la batalla de las Islas Santa Cruz marcó un hito. Aunque Japón reivindicó una victoria táctica gracias a los daños causados a los portaaviones estadounidenses, el coste de esta victoria fue catastrófico. La pérdida de aviones y pilotos experimentados debilitó la fuerza aérea japonesa, comprometiendo su capacidad de mantener la superioridad aérea en futuras batallas. Del lado estadounidense, la batalla reforzó la importancia de mejorar sus sistemas de entrenamiento y logística. Se aceleraron los programas de entrenamiento intensivo para pilotos y la producción de nuevos portaaviones y aviones comenzó a aumentar exponencialmente. El USS Enterprise, aunque gravemente dañado, fue reparado y volvió a la acción, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia para la Armada estadounidense. A largo plazo, la batalla marcó el comienzo del declive de la Armada japonesa como fuerza dominante en el Pacífico. Las batallas posteriores, incluidas Guadalcanal y la campaña de las Islas Salomón, continuaron desgastando a las fuerzas japonesas. Para los estadounidenses, la batalla de las Islas Santa Cruz fue un recordatorio de que la victoria en la guerra requeriría un inmenso sacrificio, pero también demostró que la determinación y la adaptación podían superar incluso los momentos más oscuros. La vida de los supervivientes después de la guerra. Después de la guerra, muchos de los soldados que sobrevivieron a la batalla de las Islas Santa Cruz llevaron las cicatrices emocionales por el resto de sus vidas. Algunos encontraron consuelo en sus familias y en sus carreras civiles, mientras que otros tuvieron que enfrentarse a décadas de lucha con traumas no tratados. Para los estadounidenses, la experiencia de la guerra marcó generaciones, mientras que en Japón, la derrota final provocó profundas reflexiones sobre los sacrificios realizados y los costos de la guerra. La batalla de las Islas Santa Cruz alcanzó su clímax el 26 de octubre de 1942, cuando el enfrentamiento se convirtió en una danza mortal entre aviones en el cielo, barcos en el mar y la determinación inquebrantable de dos bandos que luchaban por un dominio cada vez más disputado en el Pacífico. El destino no favoreció completamente a ninguno de los bandos, pero los momentos decisivos de esta batalla pintaron el escenario para futuras luchas y marcaron el tono para el resto de la guerra. Esa mañana, las flotas estadounidense y japonesa estaban en posiciones relativamente cercanas, aunque invisibles entre sí debido a la inmensidad del océano y las impredecibles condiciones climáticas. Los escuadrones de reconocimiento de ambos lados trabajaron frenéticamente para localizar las fuerzas enemigas. Cada segundo contaba, y el primero en detectar al oponente tendría la ventaja crítica de lanzar el ataque inicial. Los japoneses, con sus portaaviones Kaku y Sui, fueron los primeros en localizar la flota estadounidense. Aprovechando el elemento sorpresa, lanzaron una ola masiva de ataques aéreos contra el USS Hornet y el USS Enterprise. Formaciones de bombarderos y torpederos japoneses surcaron los cielos, encontrando una feroz resistencia por parte de los cazas Wildcat estadounidenses, que defendieron a los portaaviones con todas sus fuerzas. Aunque los Wildcats eran tecnológicamente inferiores a los ágiles Zeros japoneses, los pilotos estadounidenses lo compensaron con tácticas innovadoras y una determinación implacable. El USS Hornet fue el primero en ser alcanzado. Los bombarderos en picado japoneses perforaron la cubierta del portaaviones, provocando explosiones devastadoras que mataron a docenas de tripulantes y destruyeron sistemas vitales. Los torpederos se acercaron por los lados, impactando el casco del barco y comprometiendo su flotabilidad. Mientras tanto, el USS Enterprise también fue un objetivo, pero logró evitar los peores daños gracias a la habilidad de su tripulación y a las defensas antiaéreas. A pesar de sufrir pérdidas iniciales, los estadounidenses no se retiraron. Escuadrones de bombarderos en picado y bombarderos torpederos lanzaron un ataque de represalia contra la flota japonesa. El portaaviones Kaku, un pilar de la fuerza japonesa, resultó gravemente dañado por bombas que penetraron su cubierta y provocaron incendios incontrolables. El Sui también fue alcanzado,
aunque menos severamente, pero esto lo obligó a suspender sus operaciones de lanzamiento de aviones. Cada portaaviones perdido o inutilizado era una herida estratégica que los japoneses no podían permitirse sufrir. A medida que continuaba la batalla, el océano se convirtió en una escena caótica. Fragmentos de aviones derribados caían como lluvia mientras los marineros intentaban desesperadamente salvar sus barcos de los incendios y las inundaciones. El USS Hornet, incapacitado y vulnerable, se convirtió en el principal objetivo de los ataques japoneses. Su tripulación luchó valientemente para mantenerla a flote, pero a última hora de la tarde el capitán dio la orden de abandonarla. Los submarinos japoneses circulaban por la zona, lo que hizo imposible rescatar el barco. Así, el Hornet fue hundido por los propios estadounidenses para evitar que fuera capturado. La batalla continuó hasta el anochecer, pero ambos bandos estaban exhaustos. Los japoneses habían perdido muchos aviones y, lo que es más importante, pilotos experimentados. El Shikaku estaba fuera de servicio y el Sui funcionaba parcialmente. Los estadounidenses, aunque también severamente dañados, mantuvieron operativo el USS Enterprise, simbolizando una resistencia inquebrantable. A medida que las fuerzas de ambos lados se retiraban, quedó claro que, si bien Japón había infligido daños significativos, había sufrido pérdidas estratégicas que serían difíciles de superar. El enfrentamiento que decidió la batalla de las Islas Santa Cruz no fue una sola acción o momento. Fue la suma de decisiones estratégicas, valentía individual y las limitaciones logísticas y tácticas de ambos lados. Para Japón, la victoria táctica resultó difícil de conseguir, pues sus fuerzas se estaban diluyendo cada vez más. La pérdida de pilotos veteranos en esta batalla fue particularmente devastadora, ya que no podían ser reemplazados al mismo ritmo que los estadounidenses, que habían acelerado su entrenamiento y producción. Para Estados Unidos, aunque la pérdida del USS Hornet fue dolorosa, el hecho de que el USS Enterprise sobreviviera y los japoneses se vieran obligados a retirarse demostró que el rumbo de la guerra estaba empezando a cambiar. Cada batalla hizo a los estadounidenses más fuertes y experimentados, mientras que los japoneses enfrentaban dificultades cada vez mayores para mantener su posición. Al final, la batalla de las Islas Santa Cruz fue una guerra de desgaste que simbolizó el devastador costo humano y material del conflicto en el Pacífico. Los marineros y pilotos de ambos bandos se enfrentaron al infierno ese octubre de 1942, pero el legado de esa confrontación no fue solo la sangre derramada. Fue el comienzo del fin de la supremacía japonesa en el Pacífico y un brutal recordatorio de que la victoria en la guerra se lograría no solo con la fuerza, sino con la resistencia y el sacrificio de todos los involucrados. Muchas gracias por seguir esta intensa y emotiva historia sobre la batalla de las Islas Santa Cruz. Espero que hayan disfrutado cada detalle y que esta narración haya aportado una nueva perspectiva sobre los sacrificios y decisiones que dieron forma a este momento crucial de la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó el contenido y quieres seguir explorando historias reales, llenas de emoción y detalles destacables, no olvides suscribirte al canal. Tu registro es imprescindible para que podamos traerte más historias increíbles como esta. Deja tu opinión sobre la batalla de las Islas Santa Cruz, esto es muy importante para nosotros. Muchas gracias por ser parte de este viaje, un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.